palabra, Padre, para que podamos escuchar, que entre, Señor, en nuestro corazón. Así es, Padre, nuestra mente, tu palabra, bendícela, Señor, en esta mañana, Señor, para que podamos reconocer que sin ti no somos nada, que solamente siguiendo tu camino podremos vencer todos nuestros problemas, Señor. Así es, Señor, porque tú eres Dios, tú eres nuestra fuerza, Padre. Bendice en esta hora tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: bienaventurados los que andan en la ley de Dios, bienaventurados los que guardan su testimonio con todo el corazón que le buscan. Tu estatuto guardaré, no me dejes eternamente, con que limpiará el joven su comienzo con su guardar tu palabra. No me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón. He guardado para no pecar contra ti. Bendito tú, mi Dios, enséñame tus estatutos y tus mandamientos. Meditaré y no me olvidaré de tu palabra, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Aparta de él el camino de la mentira. Oh Dios, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella medito. Es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque siempre estás conmigo, porque tus testimonios son mis meditaciones. La lámpara es a mis pies tu palabra, y tu alumbrera a mi camino. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley, y mi escudo eres tú, mi Dios. Apártense de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Sosténme y seré salvo. Aborrecí todo camino de mentira. Líbrame de la violencia de los hombres. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Dios, guardaré tus estatutos. A ti clamo, sálvame. Oye mi voz, conforme a tu misericordia. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. 7 veces al día te alabo. Mucha paz tienen los que te aman. Llega a mí mi clamor delante de ti. Oh Dios, dame entendimiento conforme a tu palabra, que llegue mi oración delante de ti, y mis labios rebosarán de alabanza. Este es tu mano, brota para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido y he deseado tu salvación. Oh Dios, y tu ley es mi delicia. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Ese salmo me gusta mucho, el 119, porque pues ahí claramente yo entendí muchas cosas que solamente haciendo toda la palabra de Dios puede uno entender esto, ¿verdad? Hacer sus mandamientos, como dice, tenemos que buscarlo, a lo mejor no 7 veces al día, ¿verdad? Pero tenemos que estar orando constantemente, ¿sí? Buscando su presencia, para que Él venga y guardemos su ley, y guardemos su estatuto del Señor. Y Él va a hacer cosas grandes por nosotros, pero si nosotros llevamos su estatuto del Señor, eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, yo por eso me agrada mucho este Salmo 119, ¿verdad? Porque trae muchas enseñanzas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pude entender de aquí. ¿Sí? Entonces, espero que si quieren ustedes leerlo con todo, porque está largo, para que entiendan algo más, ¿no? Lo que yo les puedo. Pero aquí lo importante es que llevemos su estatuto, que lo busquemos, porque Él es nuestra salvación, Él es nuestra ley, ¿no? El Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, damos la Santa Cena, ¿sí? Bueno.
Bueno, vamos a dar la Santa Cena. Tráeme, hija. ¿Tú ya estás bien sentadita? Pues no te estás dando. Bueno, y es... ¿A cómo estamos ahora? ¿A 4? No, a 6. A 6. Sí, no lo pudimos dar, se puede decir el kit de hace 8 días, sí, pero ahorita vamos a dar la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor, también nos enseñaron que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Si quieren comer, ya tienen el pancito, ya comanse el pancito. Dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo, que vosotros partido hacer esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Vamos a tomar la copita, que esta representa la sangre de Cristo. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que este pancito que comimos, que es tu cuerpo, Señor, que tú vengas, Señor, a curarnos de todos nuestros dolores, de todo lo que traigamos, Señor, en nuestro cuerpo, Padre, y que esta sangre preciosa que representa tu sangre venga a purificarnos y a lavarnos, Señor, de todos nuestros pecados en esta mañana, Señor. Así está escrito en tu palabra, así es, Señor. Damos las gracias, Señor, en esta mañana por esta Santa Cena, porque sabemos, Señor, que no es cualquiera, esto nada más son puros elementos, Señor, pero yo sé, Señor, que lo hemos consagrado, que no nada más sea un jugo, que no nada más sea un pan, que sea el que venga a purificar tu sangre preciosa, a lavarnos, y tu pan a curarnos de todas nuestras enfermedades, que así sea, Padre, te lo pido en esta mañana. Amén. Amén. ¿Sigues, verdad? Sí, si quieres, síguele. ¿Quieres dar tú en la prédica? Como ustedes. Buen día, hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Bien. Qué bueno, me da gusto verlos otra vez, otro domingo más, ¿verdad? Sabemos que pues es a veces difícil, ¿verdad? Pararnos, levantarnos, después de toda la semana que pues hicimos lo mismo a la mayoría, ¿verdad? Levantarnos temprano, ir a trabajar, pero Dios es el que nos da la fuerza, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor en su palabra de Dios? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de su palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ese es nuestro alimento y a veces creemos que nada más es el domingo, pero recordemos que todos los días, como dijo mi mamá, ¿verdad? Es ponernos en oración, tener una relación con Dios todos los días, ¿verdad? Mi Dios, te pido que en esta mañana, Señor,
tú estés aquí con nosotros, delante de tu presencia, Señor, estamos. Y queremos que tú vengas, Señor, aquí a nuestra morada, que es tu casa, que es tu iglesia, Señor. Que vengas para que nos vengas a hablar, Señor. Que yo solamente sea un instrumento para que yo les pueda hablar este día a estos hermanos y que se lleven algo, Señor, algo que les quede en su corazón, que les ayude, Señor, que sea una herramienta para que puedan crecer más espiritualmente en su vida. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, así como también te pido, mi Dios y mi Padre, por aquellos, Señor, que hemos invitado y que no han venido, y por aquellos que vendrán, Señor, y también por aquellos que venían, Señor, y que andan perdidos. Te pedimos por todos estos hermanos, Señor, para que un día vuelvan a encontrar la luz y el camino de regreso a tus brazos, Señor. Te lo pedimos así en esta mañana, te pedimos que tus ángeles estén también aquí protegiéndonos de cualquier potestad que se quiera estar aquí metiendo en esta iglesia. Te lo pedimos así, mi Dios y mi Padre. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy, yo, hermanos, vamos a hablar de algo que es muy importante como cristianos. Tal vez es un tema que se debiera de dar desde que uno pisa una iglesia, ¿no? Pero pues a veces sabemos que hay iglesias que sí cuentan con un día para que aprendamos un poco más de la Biblia, ¿no? Pero bueno, el día de hoy yo quiero hablar de esto porque sé que muchos de ustedes no saben de ese tema. Y es importante, sobre todo si queremos ir creciendo más en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que se quieren entregar ya completamente a Dios, es importante que lo sepan, porque es es algo básico para su vida espiritual y para toda su vida. Ajá. Hoy vamos a hablar de cómo leer y estudiar la Biblia. Ajá. Y ustedes me dirán, no, pues nada más la abro y ya. La Biblia no es un libro cualquiera, hermanos, porque cuando leemos un libro, generalmente a veces si el escritor lo escribe para una comprensión fácil, pues todos lo podemos comprender. Pero también a veces leemos libros que son difíciles de comprender, ¿verdad? Leemos y como que no le entendemos porque el escritor como que pues ahí está medio complicado lo que quiere explicar o lo que quiere dar a entender, ¿no? Y la Biblia, hermanos, mucha gente le dices tú a un hermano que nunca ha leído la Biblia, lee la Biblia porque eso te va a ayudar. Cuando queremos empezar a leer la Biblia, generalmente no le vamos a entender, nos vamos a aburrir, nos va a dar sueño. Y hay cosas que no entendemos o que le tratamos de entender, pero no le damos el significado que es. Ajá. Entonces, por eso el día de hoy yo les voy a decir cómo leer y estudiar la Biblia y cómo lograrlo de entender. En primera, siempre que nosotros queramos leer la Biblia, hay que tener en cuenta, que la Biblia no es el hombre hablando, sino que es mi Criador hablando a través de la Biblia. Ajá. Y esta es una carta de amor que nos dejó a nosotros para sus hijos, ¿verdad? Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses 2:13 dice: la palabra de Dios obra para bien de nosotros, los que creemos en ¿qué? En Dios. Entonces dice que obra para bien para nosotros, ¿verdad? Y porque mucha gente no quiere leer la palabra de Dios porque se le hace aburrida, y dice que si tú la lees, va a obrar para bien ¿qué? En tu vida. Todo lo que una pregunta que quieras hacerle a Dios, una duda que tengas de esta vida, la vas a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio 17:19. 17:19 dice: la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando
todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Ya que dice que la tendrá consigo y la tiene que leer todos los días de su vida, ¿verdad? ¿Para qué sirve la Biblia? Aquí dice, ¿para qué sirve, hermanos? Aquí dice en el versículo, ¿para qué sirve la Biblia? Pues ahí nos enseña, ¿no? La palabra del Señor. Aparte dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Por eso hay que mucha gente que no teme a Dios porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a temer algo que no conoce? Por eso es importante leer la Biblia, porque de esa manera nosotros tememos a Dios y también podemos conocer la voluntad de Dios que tiene para nosotros, ¿verdad? Escucharlo, hablar a través de sus palabras, ¿verdad? Para que tú las pongas por obra. O sea, todo lo que esté escrito no nada más es de que se quede en la teoría, sino que las tienes que llevar a qué? A cabo, por obras, ¿no? Entonces las tienes que llevar a cabo. Ajá. Ahora vamos a leer Salmos 1:2. Más bien en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Así que nosotros tenemos que meditar de su palabra de Dios de día y ¿qué dice? Y de noche, ¿verdad? O sea, todos los días, en la mañana y en la noche. Sobre todo, mucha gente dice, voy a leer la Biblia y está viendo la televisión o tiene distracciones, tiene al hijo, al marido hablándole. ¿Ustedes creen que va a poder meditar en su palabra, estudiarla? No se puede. Para que tú puedas meditar la palabra de Dios, tiene que ser en un momento en donde sea nada más tú y yo, para que puedas escuchar a Dios hablando y medites en sus palabras, ¿verdad? Un momento tranquilo, en donde no haya ruido, ¿verdad? En donde tú estés... Pensé que querías decir, en donde tú estés tranquilo, en donde ya hayas hecho tus cosas, porque si no vas a estar pensando, tengo que hacer todavía esto, tengo que hacer aquello. Entonces es cuando ya estés tranquilo, tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo cuando estás cansado de a lo mejor de un día largo de trabajar, de que estás preocupado por algo, no encuentras la solución, entonces puedes encontrarlo en la palabra de Dios. Dios te va a hablar ahí, ¿verdad? Te va a dar paz, te va a dar tranquilidad para que puedas escuchar su voz y lo que necesitas hacer en tu vida. Ahora vámonos a primera de Timoteo. Versículo 13 al 15. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, por la imposición de las manos del concilio de ancianos. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Que te dediques entonces a ¿qué? A leer, a la lectura, a la enseñanza, a la exhortación que Dios te da en su palabra de Dios. Y no nada más el domingo, hermanos, sino todos los días hay que leer la palabra de Dios. Yo creo que hay veces que dices tú, es que yo no me aprendo los versículos, es que... Pero podemos leer un capítulo, ¿verdad?, de un libro de la Biblia y meditarlo. Porque de nada sirve que yo diga, ay, me voy a leer todo, no sé, por ejemplo, ¿qué será? Mateo, todo un día. Pero ¿de qué sirve que te quieras leer Mateo todo un día si de eso no vas a meditar, ¿verdad? ¿Qué te va a quedar? Al rato ya se te olvida. Con que sea una página, ¿verdad?, un capítulo, pero que lo medites bien, ¿verdad? Que subrayes qué es lo que tienes duda, o qué es como que lo que dices, no, esto no lo entiendo, o esto es una profecía, o esto lo encontré en el otro libro. O sea, eso es la Biblia, ¿no? Tratar de... la Biblia ya lo había dicho, que es
que lo que se repitió anteriormente se repite otra vez y se va a volver a repetir. Es un libro de profecías, porque tiene muchas profecías. En el Antiguo Testamento habla de algo y en el Nuevo Testamento se presenta. Incluso hay cosas todavía que habla la Biblia que aún no han sucedido, ¿verdad? Entonces es un libro profético, y no solamente para esos hombres de ese tiempo, sino también para nuestra vida. Si tú sigues que la palabra de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, todas esas profecías también son para ti. La versión de Reina Valera de 1960, esta Biblia contiene 66 libros, de los cuales 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Pero no solamente la Reina Valera, sino la mayoría o todas las Biblias, ¿verdad?, contienen estos libros y se dividen de esa manera. ¿Cuánto? Son 66 libros. ¿Quieres que lo vuelva a repetir? 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. ¿Cómo está dividida la Biblia? ¿Alguien sabe cómo está dividida? Yo creo que la mayoría, espero que sepa cómo está dividida la Biblia, ¿no? En dos partes, ¿no? ¿Por cuál? Por el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a leer primero del Antiguo Testamento cómo están divididos estos libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, como lo dije, desde Génesis hasta Malaquías, entre los cuales está el primero que se divide de los libros del Antiguo, el Pentateuco, que son 5 libros. Son 5 libros, los cuales cuentan la historia completa de la creación, de Génesis, ¿verdad?, que nos habla del mundo y también del hombre, pasando por la esclavitud que vivió el pueblo judío a manos del faraón egipcio, ¿verdad? ¿Cuáles son estos libros? Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Esos son los libros que hablan del Pentateuco y que en resumen nos habla acerca de la creación del mundo, del hombre y también de lo que pasó en la esclavitud con los judíos, ¿verdad? Ahora los siguientes son los libros históricos, esos que son muy hermosos, ¿verdad? ¿Quién los ha leído? Los históricos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Son 12. Estos libros cubren una parte importante de la historia del pueblo de Israel. Batallas, victorias y derrotas. Eran hombres valerosos puestos por Dios para que se levantaran para guiar el pueblo de Israel en los estatutos establecidos que Dios les ponía. Estaban ante un pueblo infiel, ¿verdad? El pueblo era infiel, era idólatra, desobediente, pecadores, desobedientes. Eran desobedientes de cabeza dura que solo volvían a Dios a la mala, ¿verdad? ¿Por qué dice que volvían a Dios a la mala? Por eso es que en esa época existía la ley de Dios. Y se acuerdan que ya habíamos hablado de eso. Ahorita vamos a hablar de eso, eso es importante también. Porque la ley de Dios, ¿qué es una ley? Es algo que tienes que hacer, que si no lo haces, ¿qué pasa? Hay un castigo, ¿no? O sea, es muy rígida. En el Antiguo Testamento hablamos de la ley. Dios en ese tiempo con sus, pues ahora sí que con los judíos, eran muy estrictos. ¿Pero por qué era muy estricto Dios? Con los judíos. Con su pueblo. ¿Por qué era así? Pues lo que dijimos, ¿no? Que eran muy desobedientes, ¿no? Muy idólatras. Entonces,
de alguna u otra manera Dios tenía que tener tenía que ser autoritarios, ¿no? Entonces ellos regresaban a él a la mala, porque había un castigo y Dios los castigaba mucho. Ajá. Entonces había ciertos estatutos. Dentro del Antiguo Testamento vemos que hay muchas leyes, ¿verdad? Que se tenían que hacer en la palabra de Dios, ahí dice. Uno de ellos es que se hacían sacrificios con animales, ¿no? Sacrificios también, lo que cultivaba. De eso también ya lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de lo del diezmo, de que diferentes maneras anteriormente Dios los hacía que podían dar su diezmo y que eso sí era una obligación, ¿no? Ahí dice que era una obligación. Entonces, si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento era una ley y Dios era muy rígido con su pueblo. ¿Pero por qué? Porque ellos eran muy desobedientes, ¿verdad? En esos libros podemos encontrar a Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ¿verdad? Nehemías y Esdras. Son todos los libros en donde podemos encontrar ahí lo histórico del pueblo, ¿verdad? Y cómo Dios a veces los castigaba o las leyes que les ponían, ¿verdad? Ahora vamos con los libros que son hermosos. Yo les digo hermosos porque son libros poéticos. Ajá. Y esa es la división de los libros poéticos que tiene la Biblia. Como yo les conté, son libros hermosos, llenos de la palabra de Dios, versos que calman de amor, ¿verdad? De un Dios justo hacia su pueblo, ingrato, porque era ingrato su pueblo, y fuera del orden de la ley. Estos libros se cuenta el anhelo de Dios por un pueblo que le amara, ¿verdad? Que lo adorara, que le sirviera con pasión. En estos está Esther, Job, Salmos. Salmos, qué bonitos son los salmos, ahorita el que leyó mi mamá. Y en todos los salmos, si tú lees, encuentras las bendiciones de Dios, encuentras consuelo. En Proverbios, ya hemos hablado de ese libro, que Proverbios, ¿qué encontramos ahí? Sabiduría. Encontramos sabiduría, ¿verdad? Si tú quieres tener sabiduría en tu vida, con tus hijos, tu matrimonio, cómo ser una mujer sabia. ¿Se acuerdan del Día de las Madres que hablamos de todo el libro de Proverbios, de la mujer sabia de Dios? Entonces, ahí vienen todos esos libros en los que se dividen en los poéticos, Eclesiastés y Cantares. Todos esos libros son los poéticos. Ajá. Y ahí podemos encontrar cosas hermosas. Es una carta de amor hacia, fíjense, Dios era tan compasivo que a pesar de que su pueblo era así con él, aún así él les daba esas palabras de consuelo, ¿verdad? Ahora, los otros libros que se dividen son los profetas mayores. Ajá. Estos eran hombres de Dios que usó para hablarles al pueblo, para que éste siguieran sus leyes y los obedecieran. Estos hombres tenían la responsabilidad de decirles a los israelitas cuando estaban haciendo las cosas malas y también cuando Dios quería que hicieran algo, ¿verdad? Eran consultados para conocer cuál era la voluntad de Dios. Estos libros son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hemos hablado de Daniel, ¿se acuerdan que cómo era un hombre, verdad? Que Dios le hablaba mucho y que de alguna manera él lo utilizó, ¿verdad? También para hablarle a otras personas, a su pueblo. Entonces vemos ahí. Ahora los otros que son los libros profetas menores. ¿Cuáles son los menores? Estaban allí para advertirle al pueblo acerca de la voluntad de Dios y hablarles de sus designios. Muchos de estos profetas sufrían de gran manera por la desobediencia de esos pueblos, ¿verdad? Pues ellos deseaban, que siguieran las leyes que les decía Dios, lo que les mandaba Dios que les dijeran a ellos querían, pero este pueblo que eran muy desobedientes, ¿verdad?
Y ellos sí eran obedientes a Dios, estos profetas, para que les hablaran cosas buenas a las personas, ¿verdad? Para que se entregaran a Dios. Estos profetas son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿verdad? Nahum, Jabú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son bastantes libros, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vemos un resumen de lo que cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene para nosotros. Ahorita vamos a entrar ahora en el siguiente libro que se divide. ¿Cuál es? El Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros dije que tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. Ajá. Y vamos a también a ver cómo se dividen. Los primeros son los evangélicos. Ajá. Estos son los que vemos la vida de Jesús. Ajá. Desde la concepción hasta su muerte, hasta que se muere, ¿verdad? Y la resurrección dentro de los muertos. En ellos encontramos a Mateo. En este libro habla acerca del rey de los judíos. Ajá, en este libro. Después en Marcos habla acerca del siervo de Dios. Ya no habla del rey. Ahora dice el siervo de Dios. Después sigue el libro del hijo del hombre, que cuál es Lucas. Ahí ya no habla ni del rey ni del siervo, ahora habla quién es el hijo de Dios. ¿Ah? Luego en San Juan ya no habla del hijo del hombre, sino ahora menciona que es el hijo de Dios. ¿Ah? En San Juan. Y estos 4 libros fueron escritos por personas diferentes, pero no se contradicen ni uno ni otro, sino que se complementan, ¿verdad? Después sigue el siguiente, que ¿cuál es? Hechos. Hechos, que es un libro histórico. Es un libro histórico porque aquí cuenta la transición. Muchas personas creen que ahí en la Biblia dice Nuevo Testamento, ¿verdad? Y empieza, ¿con qué libro empieza el Nuevo Testamento? Ajá. No, empieza con Mateo. Ajá. Entonces cuando ahí te separan la Biblia, tú dices, entonces empieza desde Mateo. Pero si leemos bien la palabra de Dios, todavía estos libros que les mencioné ahorita, que son los evangélicos, que son Mateo, Marcos, Lucas, San Juan y Hechos, todavía son parte del Antiguo Testamento. ¿Ah? Porque ahí todavía nos cuenta de quién era Jesús, ¿verdad? Nos cuenta quién era Jesús, cómo empezó a andar dando la palabra de Dios, los milagros que hizo, de sus apóstoles, de cómo lo crucificaron, de cuando lo bautizaron. Pues esos libros hablan de lo que les dije, hablan de acerca de lo que sería el rey de los judíos, el siervo de Dios, el hijo del hombre y después el hijo de Dios, ¿verdad? Y después sigue Hechos. Y este libro es histórico porque es la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces, ¿con qué libro empezaría el Nuevo Testamento? Ese es histórico, o sea, es como la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, con el que empezaría realmente el Nuevo Testamento es con Romanos. ¿Ah? En Hechos encontramos, ¿verdad?, como la vida de los apóstoles, ¿verdad? Habla de la vida de estos hombres, ¿verdad? Muestra la historia de todas las historias de cada uno de los apóstoles después de la muerte de ¿quién? De Jesucristo. Cómo la iglesia se fue levantando y fortaleciendo debido a de la predicación del evangelio por estos hombres, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en qué época estamos viviendo nosotros actualmente? Hablamos que el Antiguo Testamento es la ley, ¿no?
es la ley, en donde Dios que era muy estricto, ¿no? Y esa ley era ¿para quién? Para los judíos, ¿verdad? Después Jesucristo, ¿qué pasó? Murió. ¿Se acuerdan del Evangelio, lo que hemos predicado? Que murió, ¿por qué? Para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo muere, ahí empieza la época ¿de qué? De la gracia, de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de Pablo y dijimos que Pablo ¿qué era? Era el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Hermanos, esto no se les debe olvidar, porque esto es básico para un cristiano. Es básico. Son cosas que no se les pueden olvidar. Entonces Pablo era el apóstol de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros, somos todos nosotros. Ya no nada más las palabras de Dios, las bendiciones de Dios, todo era para los judíos, el Espíritu Santo, sino ahora era ¿para quién? Para todos, ¿verdad? El que quisiera escuchar el Evangelio de Dios y el que creyera en Dios y se entregara. Y yo les he dicho que la época que es la más hermosa y la más fácil para ser salva es la de ahorita, es la de la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Es la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Es el amor inmenso que hizo, por el cual entregó a su Hijo, ¿verdad? En la cruz para que Él perdonara nuestros pecados. Porque anteriormente, para que tú fueras salvo y perdonado, tenías que hacer muchas cosas, incluso hasta con tu propia vida. Y ahora es muy fácil. ¿Cómo debemos nosotros ser? ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Alguien se acuerda? Seguir sus mandamientos de Dios, hacer sus... Creer, ¿no? Creer en que Dios ya perdonó todos tus pecados, tener fe en el Evangelio de Dios, arrepentirte, ¿verdad? Y esa es la manera en que tú vas a ser salvo. Esa es la única manera que vas a ser salvo. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo más de eso. Vamos a ver, las siguientes que se dividen son las cartas paulinas. ¿Cuáles son las cartas paulinas? Bueno, Romanos, ¿verdad? Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Deuteronomio, Segunda de Deuteronomio, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, ¿verdad? Tito y Filemón. Esas son las cartas paulinas, ¿verdad? Y estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Las escribió de manera concluyente a las iglesias, ¿verdad? Y a las personas que son los gentiles, los cuales fueron alcanzados y ganados para Cristo debido a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, estas cartas, ¿para quién creen que son? Estas palabras específicamente para nosotros, para los que somos gentiles, ¿verdad? Es para nosotros. Entonces, hermanos, yo los invito, ¿verdad?, a que leamos estas cartas, ¿verdad? Porque son específicamente para ¿qué? Los gentiles, para nosotros, para la gracia, para la que estamos viviendo, ¿verdad? Y bueno, para finalizar están las cartas generales, que son epístolas y las escribieron otros apóstoles y complementaron las que escribió Pablo, pues habla del comportamiento que debemos tener como cristianos, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, ¿verdad? Juan y Judas. Entonces también estas cartas, estas ya no las escribió Pablo, pero las escribieron otros apóstoles, pero aún así son cartas que nos ayudan para comportarnos como unos verdaderos cristianos.
Y el último libro, ustedes saben cuál es el último libro, ¿no? ¿Cuál es? Apocalipsis, ¿no? Y este es un libro de qué? De profecía, ¿no? De mucha profecía. Y hay muchas cosas que aún no han pasado y que tienen que pasar, ¿verdad? No sabemos cuándo, porque ahí Dios no dice. Lo que sí dice es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces es un libro de revelación y fue escrito ¿por quién? Por el apóstol Juan, ¿verdad? Y está llena de profecías para los tiempos finales y antes del fin, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, y yo les quiero preguntar, entonces, ¿desde dónde nosotros todos, digamos, qué es lo que tenemos que hacer nosotros a partir de qué libro dice? Que es del Nuevo Testamento, de Romanos. Y eso no quiere decir, hermanos, que no tengamos que leer los demás libros, claro que no, porque el Antiguo Testamento también hay que leerlo y es importante leerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí podemos conocer, ¿verdad?, cómo fue la descendencia de quién. De Dios, ¿no? La creación, cómo Dios creó, ¿verdad? Cómo fue el pueblo, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Y realmente todos estos libros que hablamos, ¿verdad? De David y que son libros históricos, realmente son historias muy hermosas, ¿verdad? Que incluso hay veces que mi mamá, sus nietos le dicen, cuéntame un cuento, ¿no? Le dicen, y mi mamá agarra y les cuenta estas historias, ¿no? De Daniel, de David, de Jonás, de todos, de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que también sepamos, ¿no? Y porque es importante para poder trazar bien la Biblia. Porque si nosotros no leemos y no estudiamos la Biblia, hermanos, no podemos trazarla bien. Hay iglesias que creen que se tienen que guiar por la ley, que todavía hay que hacer sacrificios y que si no haces sacrificios hay una consecuencia a eso, ¿no? Hay mucha gente que es así muy estrictas en las iglesias. No das diezmos, ya no puedes pasar, ya Dios ya no te ama, Dios te va a traer. Y realmente, como yo les dije el día que hablamos de la predicación del diezmo, dijimos que sí es importante darlos porque es una manera en que Dios te bendice, ¿no? Y te multiplica. Pero que Dios ama ¿a qué? Al dador alegre, no al dador triste. Y hay muchas iglesias que te están diciendo, da el diezmo, da el quién sabe qué, da quién sabe cuánto. Y hay gente que ya por eso ya ni va. Porque dice, yo en lugar, yo sí doy lo que yo quiero. Pero si me están obligando casi a dar, hay gente que por eso se aleja, ¿verdad? Luego de la palabra de Dios, por eso. Y no debe de ser así. Nosotros nada de lo que hagamos por Dios, ni servirle, ni dar diezmo, ni una ofrenda, ni ayudar al hermano. Sabemos que nosotros no vamos a ser salvos, ¿por qué? Por obras. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque hay gente que todavía cree que es por obras. Y nosotros no vamos a ser salvos por obras, sino ¿por qué? Por creer en Jesucristo, en tener fe en lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que nosotros vamos a ser salvos, no por obras. Pero eso no quiere decir que entonces no las hagamos, ¿verdad? Porque eso no, tampoco. Exactamente, en la palabra de Dios que dice que tenemos que amar a nuestros hermanos, servirle a la iglesia y también a lo mejor ayudar a la casa de Dios, algún hermano que lo necesite, porque así está escrito, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pero no es porque si no lo haces Dios te va a castigar. ¿Y cuánta gente tiene esa idea en su mente de que yo estoy haciendo esto y Dios me va a castigar? Y entonces hay gente que dice, si tú me estás diciendo entonces que Dios ya no me va a castigar porque Él ya me perdonó y solo porque Él crea, ya no, tampoco. Porque dice el que realmente se arrepienta de sus pecados. Y cuando uno se arrepiente, ¿qué hace, hermano? Ya no lo hace, ¿no? Ya no vuelves a hacer lo mismo, te alejas de tus pecados. Lo haces porque amas a Dios, porque crees en el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por ti. Entonces ya no pecas, ¿no?
ya no quieres regresar a lo mismo porque tú ya te arrepentiste. Es cuando el Señor te salva, pero no nada más es por boca de decir yo creo en Jesucristo y Él lo hizo por mí, sino es en lo que tú haces, en que Dios realmente vea que hay un arrepentimiento que en ti, en tu corazón, en lo que haces, ya no vuelves al mismo pecado. Recuerda que el pecado te aparta de Dios, es muerte, no es vida, y el Señor Jesucristo es vida. Ajá. Entonces, esa es la manera por la cual nosotros debemos de pensar, porque nosotros estamos viviendo en la época de ¿qué? De la gracia, no de la ley. Ajá. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que empezar a leer. Yo recomiendo, ahorita vamos a leer cómo podemos empezar a leer la Biblia. Pero entonces, en los primeros versículos que estuvimos hablando, ¿qué fue lo que dijimos? Que hay que leerla ¿qué? Diario, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 9, 14, 15. Ajá. Dice, cuanta más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servirle al Dios vivo. Por esta razón también es el mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos a las transgresiones bajo el primer pacto. O sea, que el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? Fue el primer pacto, pero aquí dice, por esta razón también es mediador del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto que hizo Dios? Dice en el 14, cuando más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servirle al Dios vivo. O sea que cuando Jesucristo murió y murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre, es el mediador del nuevo pacto. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí es donde se divide, ¿verdad? Del antiguo del nuevo. Por eso yo les digo que empieza el Nuevo Testamento con la muerte del Señor, que Jesucristo. Ese es cuando uno tiene ahí que trazar y dividir del Nuevo al Antiguo Testamento. Ajá. Cuando Él en su muerte que derrama su sangre, ¿verdad? Anteriormente en el Antiguo Testamento esto empezó con Moisés, que fue el primera, ¿no? La primera pacto que hizo el Señor. Cuando en Moisés echó su sangre derramado del tabernáculo, ¿verdad? Con sangre de ¿qué? De animal. Pero ahí fue con sangre de animal, ¿verdad? Y la segunda vez, ¿cómo lo hizo Dios? Con la sangre de su Hijo, ¿no? Derramó la sangre de Jesucristo en la cruz. Esa es la segunda, el segundo pacto. ¿Ja? Y el segundo pacto, entonces es cuando empieza la época de ¿qué? De la gracia. Es cuando Dios tuvo misericordia por la gracia por nosotros, ¿verdad? Y ahora somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? De decir, los amó tanto que tenía que mandar a su Hijo que a la cruz para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y nos amó tanto, ¿verdad? Que se tuvo que morir su Hijo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que traza bien la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Trazar bien la palabra de Dios, porque si no, entonces vienen las equivocaciones y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que trazar bien la Biblia. Tenemos por eso que estudiar la Biblia. Ajá. Entonces, por eso es que yo les digo, no nada más se quede con lo que yo les digo. Lean su Biblia y ahí encontrarán realmente lo que quiere decirles Dios, ¿verdad? Hay veces que nosotros nos dejamos guiar por lo que nos dice el pastor, por lo que nos dice la iglesia, pero nosotros nunca es para que vayamos a nuestra Biblia y leamos, porque yo la verdad muchos años viví perdida en ese aspecto. Yo nada más me dejaba guiar lo que me decían en la iglesia donde yo acudía, pero entonces fue cuando yo me di cuenta que estaba mal, me quité una venda de los ojos. Porque cuando entonces yo empecé a leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, me di cuenta que no es así como en la iglesia me decían, ¿verdad? Porque hay que trazar bien la palabra de Dios. Hay iglesias que solamente hablan lo que les conviene, ¿verdad? Que si es para dar diezmos, nada más hablan lo de los sacrificios, lo del Antiguo Testamento, pero ¿cuándo nos dan del Nuevo Testamento? ¿Cuándo nos hablan de lo que ya debemos de hacer ahora? De que Dios ya nos dio la gracia, ¿verdad? Y que entonces mucha gente dice, entonces yo si hago algo, Dios me va a castigar, ¿verdad? Yo se los he contado, no es que Dios te castigue, Dios te dio que libre albedrío y tú eliges cuál camino quieres elegir, el de la muerte o el de la vida, el de la luz o el de las tinieblas. Entonces, si tú eliges el de las tinieblas y quieres pasar por la puerta ancha, por el camino ancho, pues seguramente irás solo, ¿verdad? Y por eso es que te pasan muchas cosas, pero no es porque Dios te castigue, sino porque tú tomaste esa decisión, ¿verdad? Y hablamos que aunque tú vayas con Dios por la puerta estrecha, por el camino de la vida, aún así Dios no promete que no vas a pasar por dificultades, ¿verdad? Pero que Dios promete que Él va a estar siempre a tu lado, ¿verdad? Y que te va a dar de su gracia para que puedas soportar las cosas, ¿verdad? No es como dicen, toma tu cruz, ¿verdad? Que es lo que hablamos la semana pasada, y cárgala. No hablamos de eso, sino hablamos que vamos a pasar por cosas similares con las que pasó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero que Él nos va a dar la fuerza, la sabiduría para poderlas sobrepasar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, hermanos. Ahora vamos a leer Mateo 6:11. Entonces la Biblia la debemos de leer diario. Aquí en Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y ahí no se refería tanto al pan físico, sino era el pan espiritual. Ajá. Porque todos los días tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos dolores, y la única manera que Dios nos fortalece es mediante ¿qué? Su palabra de Dios, ¿verdad? No hay de otra. Ahora vamos a leer Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de su palabra de Dios, ¿verdad? Por eso hay gente que aunque coma bien, aunque esté gordita, así, toda, aún así hay veces que siente hambre, pero no es hambre física, sino es hambre espiritual. Hay gente que nada más anda viendo que quiere comer por la ansiedad que tiene, por llenar esos vacíos, y empiezan a comer porque sienten algo ahí. Lo que les pasa es lo que les falta, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es un alimento espiritual. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes vienen el domingo, la mayoría vienen, escuchan la palabra de Dios, uno ¿cómo se va? Gozosa, se va tranquila, ¿verdad? Se va con las promesas de Dios. Pero ya el lunes para el martes, no, y otra vez andas bajoneado. Por eso es que yo les digo que todos los días hay que leer la Biblia, así como el alimento es diario, ¿verdad?
de que me echo mi conchita, ¿verdad? Mi lechita, todo lo que nos gusta. Y si 2, 3 días no como, ¿qué me va a pasar? Me voy a sentir mal, debilitado, ¿verdad? Con hambre. Es lo mismo. Hay que alimentarnos físicamente y espiritualmente. Si no, nos enfriamos. Y recuerden que dice Dios que a los fríos y a los tibios Dios los vomita. Ajá. Entonces tienes que estar caliente. Tienes que siempre estar en la palabra de Dios, leyendo qué es lo que Dios quiere decirme en mi problema que tengo, en mi dificultad. Tengo algún dolor físico, no sé, espiritual. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Cómo me va a fortalecer? Y si tú lees su palabra, ahí Dios te va a fortalecer. Y de ahí te agarras, ¿verdad? Todos los días hay que estar diciendo cuáles son las bendiciones que Dios tiene para nosotros, las promesas. Porque hay veces que no vemos nada y tú dices, no, Señor, si tú dices que conmigo estarás, nada me faltará, ¿verdad? Entonces por eso es importante leer todos los días la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 26, 18. Y es lo que yo les decía, ahí dice en Mateo 26, 18, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos, ¿verdad? Entonces aquí dice que el Señor, que es el nuevo pacto, ¿verdad? Y que Él derramó su sangre, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Ajá. Entonces ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la gracia, la época de la iglesia. ¿Ah? Entonces es donde nosotros debemos de andar, en esos caminos. En 2 de Corintios 3:6 dice, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y qué es la letra? ¿Qué es a lo que se refería con la letra? La ley. Ajá. Dice, Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, o sea, de la ley, sino del espíritu. ¿Qué es el espíritu? La época de la gracia. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, habíamos dicho que la ley a veces tenías que dar tu vida, ¿verdad? Mata. Y ahora vivifica, vives, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Ahora vamos a leer, ¿cuál es esa? 2 de Corintios, Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces ahí nos está diciendo el Señor que no porque estés en la gracia vas a pecar, de ninguna manera. Porque tú tienes que seguir los estatutos de Dios. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento, porque ahí nos dice, ¿verdad?, qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que nos aleja del pecado. Ahí conocemos qué es el pecado. Entonces, de ninguna manera quiere decir que, porque ya Dios dice que bien fácil, nada más creo en Él y ya puedo pecar, y no. Ahí dice, ¿verdad?, que de ninguna manera puedes pecar. Y sobre todo, si tú estás arrepentido, es más fácil que tú no regreses al mismo camino que antes tenías, ¿verdad? Por eso es que yo les digo que si tú realmente quieres tener una vida espiritual, cristiana, alegre, que no te cueste hacer las cosas de Dios, tienes que realmente arrepentirte y realmente amar al Señor Jesucristo y creer lo que Él hizo por ti, porque si no, no vas a poder, te va a ser difícil y cualquier cosa te va a separar de Dios, ¿verdad? Bueno.
Ahora vamos a leer Romanos 7:14. Romanos 7:1 al 4. Romanos 7 del 1 al 4 y dice: hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella ya está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. De manera semejante, dice: hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo, hermanos? Que dice, de manera semejante, dice, y nos pone el ejemplo de la mujer que es casada, ¿verdad? Y dice, y está ligada por ley a su esposo mientras vive. Pero una vez que su esposo muera, ella ya es libre de la ley del esposo. Pero si ella sigue, ¿verdad?, aún siendo casada y estando con otro, ¿qué dice aquí? Es adúltera. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que si tú aún sigues viviendo en la ley, eres un adúltero, que porque ya Dios te dio, ya murió la ley, ¿no? Entonces ahora ya tú puedes estar, ¿qué?, en la gracia. Y si tú estás aún en la ley, eres un adúltero, porque tú ya no estás en la ley, ahora estás en la época de la gracia. ¿Y cuántas iglesias aún siguen en la ley? O hay mucha gente que sigue creyendo en la ley, ¿verdad?, haciendo esas cosas de la ley. Y aquí mismo dice, en la palabra de Dios, dice, así mismo, dice, de manera semejante, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el Señor murió la ley, dice aquí, ¿verdad?, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos. O sea que ya no vive más la ley, ya eso ya murió, ¿verdad? Ya ahora vive ¿qué? La gracia, ¿verdad? Entonces, si tú sigues viviendo en la ley, Dios te compara como un adúltero, como alguien que lo está engañando, porque el Señor ya no tiene eso para ti, ¿verdad? Ya tiene cosas hasta más hermosas, porque la ley era muy estricta, muy rígida, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 3, 30, 31. Porque hay un solo Dios quien justificará por la fe a los de la circuncisión mediante la fe a los incircuncisión. Luego invalidamos la ley por la fe, de ninguna manera, más bien confirmamos la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que de ninguna manera es de que ya eso ya es inválido, ¿no? Porque eso no debería ser, como les dije, no por eso ya vamos a pecar, porque el Señor dice que no debemos de pecar. Más bien confirmamos que dentro de la ley, si hacemos esos pecados, que va a haber muerte, ¿verdad? Y debemos de saber también cuáles son los mandamientos que Dios puso que te alejaban de Dios, ¿verdad? No por eso quiere decir que me olvido del Antiguo Testamento y ya no lo voy a leer. No, claro que no. Hay que leerlo, porque ahí confirmamos lo que nos dice el Señor también en el Nuevo Testamento. Aquí la diferencia es que en la ley, tú si hacías algo, tenías que hacer un sacrificio, ¿verdad? O incluso con tu propia vida, Dios sí te castigaba. Pero ahora en la época de la gracia no es así. Es lo único diferente que existe, que tú puedes llegar a ser salvo mucho más fácil, solamente que realmente te arrepientas y creas en el Evangelio de Dios, ¿verdad? Entonces,
porque mucha gente dice, no, a mí la hermana me dijo que el del Antiguo Testamento ya yo lo ignore, ya no lo lea, ya no. No es eso, sino que nosotros debemos de guiarnos más por el Nuevo Testamento, porque es lo que Dios escribió ya para nosotros. Y es la manera en cómo vamos a ser salvos, no por obras, no por sacrificios, sino que es por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros en la cruz y fue el nuevo estatuto que Dios puso, ¿verdad? Entonces, que eso quiero que lo tengan claro. Es primordial estudiar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y debemos de empezar a leer la Biblia, yo les recomiendo, por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando quiere llegar a Cristo es una nueva criatura. Si tú le dices, ponte a leer la Biblia, mucha va a querer empezar a leer por el Antiguo Testamento. Pero ahí realmente no entiende nada. Tiene que empezar el que nunca ha leído nada de la Biblia, el que es nuevo, el que está cero, digamos, en las escrituras de Dios, por el Nuevo Testamento. ¿Por quién? ¿Por dónde? Por Romanos, ¿verdad? O por los primeros libros, para saber quién fue Jesucristo. Ahí es importante que empiece por Mateo, ¿verdad? Y ya después que termine el Nuevo Testamento, entonces puede empezar a leer el Antiguo Testamento. Puede ser que agarre una hoja del Antiguo Testamento y me vuelvo a leer otra vez el Nuevo Testamento. Una hoja, otra hoja del Nuevo, otra hoja del Antiguo, o dos del Antiguo, o dos del Nuevo, como ustedes quieran, pero que les dije al principio, que realmente se quede en nosotros, ¿verdad? Que lo comprendamos. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, el orden cronológico, mucha gente lo quiere leer por el Nuevo, por el Viejo y luego el Nuevo Testamento. Pero yo creo que para los que aún nunca han leído la Biblia, es bueno que empiecen por el Nuevo Testamento. Ajá. ¿Por qué es bueno leer la Biblia? Bueno, aquí les puse rápidamente algunos puntos para finalizar. ¿Por qué es bueno leer la Biblia? Porque nos hace conocer la voluntad de Dios para nosotros. Nos da ánimos en las pruebas más difíciles, ¿verdad? También nos da paz, ¿verdad?, a nuestra mente en ese momento de aflicción. Nos permite conocer quién es Dios, qué hacía Dios, ¿verdad?, qué hizo por nosotros. Nos acerca a Dios. Nos ayuda a conocer la herencia que tenemos, cuáles son nuestras bendiciones, ¿verdad? Nos ayuda a defendernos de Satanás, ¿verdad? Porque muchas veces nos está zarandeando el diablo y nosotros ni tan siquiera sabemos cómo defendernos. En la Biblia hay muchos salmos incluso en donde nos hablan cómo debemos de defendernos de las garras de Satanás, ¿verdad? Porque amamos a Dios y queremos tener intimidad con Dios, y la única manera que podemos tener una intimidad con Dios es leyendo la palabra de Dios, teniendo una relación, ¿verdad?, personal con Él. Porque además, porque leyendo la Biblia, Dios nos habla y nos demuestra su amor. Como les dije al principio de la prédica, la Biblia es una carta de amor hacia nosotros. En algunas partes puede ser que sea dramática, ¿verdad? Algunas partes, en algunas otras es de amor, ¿verdad? Algunas otras también nos corrige, ¿verdad? Y en algunas otras hasta nos dice lo que va a pasar más adelante. Entonces, si nosotros podemos ver la Biblia, ¿verdad?, es una carta extensa que nos ayuda en toda nuestra vida y en todos los días de nuestra vida y para todos los problemas de nuestra vida. Yo le digo que la Biblia para mí es la espada. Sí, de hecho en la palabra dice que la Biblia es una espada de doble filo que penetra, yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que debe de penetrar hasta en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros huesos. Y también dice el Señor que la palabra de Dios
las promesas de Dios, las bendiciones de Dios las ates muy cerca de tu corazón y ahí las guardes, porque cuando tú tienes una dificultad, entonces te acuerdas de la palabra de Dios. Dice, el Señor me dice que Él me protegerá, Él es mi pastor, Él me bendecirá, ¿verdad? Él me glorificará, Él me ayudará, Él me dará el alimento, Él me cubrirá con sus alas, estaré seguro. También cuando tenemos una batalla espiritual, sabemos, el Señor dice, ¿verdad?, que Él me va a proteger, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber la palabra de Dios, porque es la manera en cómo nos podemos defender de todo, del mal, del diablo, y también para agarrarnos de esas promesas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, cómo Él se defendió de Satanás? ¿Cómo se defendió? Con la palabra de Dios. O sea, el diablo le decía algo y entonces Él le respondía, y le decía y Él le respondía. Así nosotros, si el diablo viene con pensamientos o con cosas que te pone para desanimarte, entonces tú le dices, diablo desgraciado, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y mis enemigos los echará fuera, ¿verdad? Pero si no sabes las promesas, las bendiciones, no sabes la palabra de Dios, no lees la Biblia, entonces ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a ser salvo? Por eso es que hay mucha gente que es ignorante. ¿Y cómo se quita la ignorancia, hermanos? La ignorancia se quita aprendiendo, ¿verdad? De cualquier cosa. La ignorancia se quita aprendiendo. Entonces, si tú quieres aprender de Dios y de la palabra de Dios, no hay de otra más que aprendas y leas la palabra de Dios. Y no solo la leas, sino la lleves a cabo en tu vida. Que la practiques, no solo se quede en teoría o en tus labios o en tu boca, sino que la lleves a cabo, porque entonces es cuando es como una fórmula, ¿no? Lees la Biblia, ¿verdad? La meditas, ¿verdad? La llevas a la práctica, y ¿cuál será el resultado, hermanos? Los buenos frutos. Pues sí, los buenos frutos, las bendiciones, ¿verdad? Lo que Dios quiere en tu vida. Pero si no haces eso, pues ¿cómo vas a tener un resultado bueno? El resultado se queda a medias, no se complementa la fórmula, ¿verdad? Bueno, hermanos, pónganse de pie en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor. Pídele al Señor, si tú eres una persona que has tratado de leer la palabra de Dios y no le entiendes, te da sueño, desesperación, porque dices, por más que yo no puedo. Pídele a Dios en esta mañana, ¿verdad? También es importante que nos consigamos una Biblia, hermanos, que tenga buena letra, porque a veces son muy chiquitas, nos da sueño, ¿verdad? Que sea una Biblia en donde pues tú puedas subrayar, ¿verdad? Hay cosas, como les digo, que a lo mejor dices, no le entiendo, o esto es que es una profecía, entonces lo buscas y ya le comprendes un poco más. Ajá. Una Biblia también, a lo mejor si eres nuevo, que sea comprensible, porque hay Biblias que dicen vosotros y palabras que a veces nos hacen más difícil que entendamos. Entonces, consíguete una Biblia en donde tú le entiendas y sea más fácil, ¿verdad?, comprender, ¿verdad? En esta mañana pídele al Señor, Señor, ven, Padre mío, en esta mañana para darme la sabiduría, Señor, para que yo pueda entender de tu palabra y que mediante tu palabra, Señor, que es la Biblia, Señor, yo pueda conocer lo que tú quieres para mí, que me vengas a hablar, Señor, todos los días de mi vida, que tú me guíes, Señor. Ya no quiero guiarme más por las palabras del hombre o por mi voluntad, Señor, sino por tus palabras, Señor. Y yo sé que lo voy a hacer solamente en tu Biblia, Señor, en tu palabra de Dios, Señor, que es la voluntad realmente que tú quieres para mí, Señor. Dame la sabiduría, Padre mío. Ayúdame, Señor, para que sea comprensible para mí, Señor. Para que medite en tus palabras y esas palabras se queden en mi corazón, Señor. Te lo pido en esta mañana. Pídele al Señor, ven, dame sabiduría, Padre. Dame sabiduría. Que todo lo que yo aprenda cuando lea, aunque sean 2, 3 versículos, se queden en mi corazón. Haz
aquí adentro, Señor, y las ponga en práctica. Así es, mi Dios y mi Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por habernos permitido estar otro domingo más de tu presencia, Señor, y dar la palabra de Dios y hablar de este tema, de la palabra de Dios, de tu Biblia, Señor, de la palabra, Señor, que es importante, porque sin ella, Señor, no somos nada. Así es, mi Dios y mi Padre. Te voy a regalar una Biblia para que la leas y lleves a cabo lo que está diciendo ahorita